fortalecer nuestras competencias académicas. Quiero por favor confirmar si me están escuchando los estudiantes. ¿Podrían levantar la manito algunos para confirmar que sí me escuchan? Ok, perfecto, muchas gracias. Bueno, damos inicio a esta presentación. Comprender es aprender, fortalece tu lectura crítica. Avancemos, Carlos. Bueno, para dar inicio, vamos primero a revisar unos conceptos que son claves para tratar este tema. Avanzamos. En el primer concepto encontramos qué es competencia comunicativa. ¿Qué es competencia comunicativa? Ser competente para podernos comunicar con las otras personas. Dice, la competencia comunicativa se evidencia a través del desarrollo de las habilidades de hablar, escuchar, leer y escribir con las que se desenvuelven diariamente las personas, cuyas experiencias las vuelven comunicativamente competentes en la sociedad, ya que el lenguaje como función básica de la formación del individuo va más allá de conocerlo, pues es funcional en la medida en que lo usa adecuadamente teniendo en cuenta el entorno que lo rodea. Esto es clave, el entorno que lo rodea para poner en función el lenguaje. No es solamente conocerlo desde la gramática, sino también conocerlo desde su uso en los diferentes contextos. Por ejemplo, en un contexto universitario, nosotros tenemos un lenguaje académico, ¿verdad? En una fiesta podemos tener un lenguaje social. En una reunión más íntima quizás tenemos un lenguaje más descomplicado, más libre, en el que nos equivocamos con toda confianza, ¿sí? Entonces, reconocer la función del lenguaje teniendo en cuenta el entorno, nos hace nosotros estar competentemente en nuestra competencia comunicativa, nos hace estar comunicativamente competentes. Y aquí llega un punto que sí es importante tocar siempre que hablamos de competencia comunicativa, y es un lenguaje soez. A veces hay personas que mantienen un lenguaje soez o vulgar dentro de su forma de comunicarse, y no en todas partes debemos usar ese lenguaje. Es decir, debemos ser muy selectivos en esta parte. No debiéramos usarlo en ningún momento, pero digamos que es un proceso que a veces tienen las personas cuando ya mantienen este lenguaje como costumbre, pero en el lenguaje académico nosotros debemos depurarlo totalmente. Es decir, hay palabras que ya de nuestro lenguaje completamente debemos eliminar. Algunas palabras que son demasiado coloquiales para un contexto académico y algunas palabras que son vulgares, que muestran de nuestro lenguaje una mala formación. Avanzamos. Comprender es el otro concepto clave aquí. Según los lineamientos curriculares de la lengua castellana, emitidos en 1998 por el Ministerio de Educación Nacional, nos dice: leer es un proceso de construcción de significados a partir de la interacción entre el texto, el contexto y el lector. La interacción de estos tres factores son los que determinan la comprensión. Entonces, cuando nosotros llegamos a la comprensión de un texto, cuando somos capaces de interactuar y reconocer el texto, el contexto del texto y nosotros mismos como lectores. Porque cada uno de nosotros también tiene unos saberes previos que son los que le permiten hacer una comprensión o interpretación del texto también, según nuestros esquemas conceptuales. Avancemos. Dimensiones de la lectura. En la lectura encontramos tres dimensiones o tres niveles, también se reconocen dependiendo el autor.
Dentro de estas dimensiones de la lectura encontramos la literal, la inferencial y la crítica. La literal nos muestra a nosotros una lectura apegada al texto completamente. Es una lectura, después que hacemos una lectura podemos dar razón de cosas que están dichas de forma explícita en el texto. Si nosotros logramos hacer eso cuando leemos un texto, allí estamos hablando de que tenemos un nivel literal. ¿Cuándo pasamos a un nivel inferencial? Cuando somos capaces de interrogar al texto, de hacer preguntas, de utilizar los datos que nos da el texto, más nuestros saberes previos y poder interpretar o hacer inferencias de la temática que se está tratando. Cuando llegamos a un nivel crítico, cuando nosotros somos capaces de hacer una relación del tema, poder tomar una postura después de hacer una lectura del texto o de cualquier situación, porque la criticidad no solamente hace referencia a la lectura de un texto, la criticidad hace referencia a la postura que tú asumes y que defiende con unos argumentos veraces para dar a conocer tus puntos de vista. A eso hace referencia la criticidad. Cuando soy crítico, puedo ser crítico en todo momento y eso sería lo ideal. No solamente cuando hago una lectura, cuando veo una película, cuando escucho una canción, cuando leo un poema, sino también cuando se me presenta una situación en mi vida personal, que yo pueda hacer un pare y analizar cuáles son las ventajas, cuáles son las desventajas de esto que me está pasando o de esta decisión que debo tomar. Entonces la criticidad está todo el tiempo y debemos fortalecerla. ¿Cuándo fortalecemos la criticidad? Cuando somos capaces de preguntar, de interrogar, de ir más allá, de investigar, de consultar. Allí fortalecemos nuestra criticidad. Hasta el momento, reconocemos los conceptos abordados. Competencia comunicativa, el hecho de ser competentemente comunicativo, se refiere al desarrollo de tus habilidades de hablar, escuchar, leer y escribir y saberlas usar en el momento indicado, teniendo en cuenta el entorno o el contexto. Comprender, para el proceso de comprensión, precisamente necesitamos reconocer el texto, el contexto y nuestros esquemas, el lector, que en este caso seríamos nosotros. Y dentro de las dimensiones de la lectura o niveles de lectura tenemos el literal, el inferencial y el crítico. Entonces, seguimos, Carlos. Hasta aquí hacemos una reflexión. ¿En qué dimensión consideras que te encuentras al momento de leer? Carlos nos acaba de compartir un enlace de Google Form en donde ustedes muy sencillito van a responderlo. Unos minuticos pueden ir ingresando. ¿En qué dimensión consideras que te encuentras al momento de leer? Cuando tú estás haciendo una lectura y qué tanto puedes tú avanzar de esa lectura, si solamente te quedarías en el nivel literal, que es lo que está explícito en la lectura, o si llegas al nivel inferencial, que es lo que está implícito en la lectura y de lo cual tú puedes hacer una inferencia por los textos, por los datos que te da el texto, o si estás en el nivel crítico, cuando eres capaz de asumir una posición, de interrogar al texto, de buscar unas razones para poder dar a conocer tu punto de vista. Entonces, bueno, avanzamos, Carlos, y ya respondieron para que nos puedas proyectar la gráfica, si es posible.
Bueno, mientras Carlos nos muestra la gráfica, a veces asumimos que estos niveles están asociados a unos grados académicos y según los estándares del ministerio se van fortaleciendo en la medida que el estudiante está en su etapa escolar, desde que inicia en el grado transición hasta 11. Ellos se van fortaleciendo, pero se puede dar el caso que hay estudiantes que llegan a quinto y todavía están en el nivel literal o apenas están entrando al nivel inferencial. Incluso se puede dar el caso que llegan a bachillerato y todavía no han alcanzado completamente el nivel literal. Según los estándares, en el transcurso de la primaria, que es de primero a quinto, el estudiante debe alcanzar el nivel literal y el nivel inferencial y debe estar entrando en ese nivel crítico que se fortalece a lo largo de todo el bachillerato. Sin embargo, cuando ya estamos en la universidad, todavía se sigue trabajando los procesos de lectura y escritura para seguir fortaleciendo este proceso que digamos que el nivel crítico y el nivel crítico intertextual no finaliza. Siempre estás allí cada vez buscando más, profundizando y llenándote de saberes. ¿Alcanzaron a responder los estudiantes? Coloquen la manito para ver si se alcanzó a responder. Si no, avanzamos. Sí, esperando que respondan, pero no sé. No responden. Si no, avanzamos. No sé qué decir. Coloquen la manito para ver si se respondió, si alcanzaron a responderlo. O si se vuelve a enviar, también pueden escribir en el chat. Ah, ok. Carlos dice que para entrar al enlace pide permiso para ver el formulario. Carlos en el chat indica que lo reenvíes porque pide permiso. Carlos, ¿lo puedes reenviar nuevamente? Ok, listo. Ya lo reenviaron. Vamos a dar unos minuticos para poder avanzar. Ya Carlos ajustó lo del permiso. Pueden ingresar. Carlos, enviaste la 2. Enviaste la pregunta 2.
Bueno, vamos a esperar un momentico para que se solucione el envío del link y podamos avanzar, porque me gustaría conocer cuál es su opinión, cuál es la reflexión que hacen frente a estos niveles de lectura, ¿sí? La reflexión de cómo estoy yo, cómo siento, cómo me autoevalúo, porque la autoevaluación siempre va a ser importante en cualquier proceso. Cómo estoy yo, qué siento que debo mejorar. Entonces, en este caso, podemos ubicarnos en un nivel y así en este apoyo, en este taller, poder seguir trabajando la temática. Bueno, listo. Vamos a continuar porque aquí con un problemita técnico no pudimos avanzar por allí, pero no vamos a detenernos, porque aquí estamos en un espacio importante para aprovechar. Entonces, volvamos a esta pregunta que dice, ¿en qué dimensión consideras que te encuentras al momento de leer? ¿Literal, inferencial o crítico? Podemos responder en el chat. Voy viendo todos los que responden aquí. ¿Cuál consideras tú? ¿Cuál es el nivel en el que estás? Los veo participar a través del chat. Crítico, muy bien. Inferencial, muy bien. ¿Quién más participa? Inferencial. ¿Quién más participa? Inferencial, muy bien. Y se sienten allí como en un intermedio, ¿verdad? Porque el inferencial contiene al literal, es decir, el que se encuentra en el inferencial o que sienta que está en el inferencial ya tiene contenido el literal. Muy bien, ¿alguien más? Uno más y avanzamos. Uno más y avanzamos. Bueno, recordemos que la idea del taller es que sea un feedback de información, que los dos, las personas que estamos participando de este proceso, los dos nos llevemos cosas, muchas cosas para seguir ahondando en eso. Entonces tenemos aquí en la participación varios de nivel inferencial, uno en nivel crítico, o sea, en el nivel literal. Bueno, aquí tenemos otra opinión. Considero que estoy en el nivel inferencial o crítico dependiendo de la complejidad en la cual está establecido el texto. Muy bien esa parte. A veces tenemos textos que nos cuesta la lectura porque no tenemos unos saberes previos que nos permitan poder abordarla. Y ya vamos a hablar de esos saberes previos que tan importantes son para sentir en ciertas lecturas que tenemos la capacidad de leer y de hacer un buen análisis, y en otras que definitivamente si lo leo no sé qué va a decir.
¿Ya? Muy bien. Entonces, nos encontramos en ese nivel inferencial hacia el crítico. Estamos allí en ese paso hacia la criticidad en la parte textual. Ok, muy bien. Avanzamos, Carlos, con la presentación. Bueno, lectura crítica. Ya repasamos varios conceptos, retomamos competencia comunicativa, comprender, los niveles de lectura. Ahora nos vamos aquí a lectura crítica. ¿Qué es lectura crítica? ¿Qué es leer críticamente? Es un procesamiento interactivo, pues el lector es un sujeto activo que utiliza información de diferentes tipos para obtener datos del texto. Construye la significación del mismo a partir de sus esquemas conceptuales, de sus conocimientos del mundo y de acuerdo con los datos que le suministra el texto. Así la comprensión es constructiva porque el lector elabora el significado del texto, no lo extrae de las páginas. ¿Quién nos dice esto? Benavides y Sierra, que son unas personas, son una fuente de autoridad, personas dedicadas a la investigación en esta parte de la lectura. Entonces aquí tenemos resaltados unos aspectos importantes. El lector es un sujeto activo, el que indaga, el que se pregunta, el que quiere llegar más allá. Y que utiliza ¿qué? Sus esquemas mentales y sus conocimientos del mundo, que serían sus conocimientos previos frente a la temática, ¿sí? O si es una situación, sus conocimientos previos o sus experiencias frente a esa situación que está viviendo para poder tomar una decisión. Porque recuerden que la criticidad se parte de todo. Y los datos que le suministra el texto son importantes ¿para qué? Para poder llegar a esa inferencia, para poder llegar también a ese nivel, para pasar de la inferencia a la criticidad. Así la comprensión es constructiva, porque el lector elabora el significado del texto, no lo extrae de las páginas. ¿Qué quiere decir esto? Que también se lo resalté en negrilla. El lector elabora el significado del texto, no lo extrae de las páginas. ¿Cómo así que elabora el significado del texto? Claro, porque después que él hace la lectura, del texto, ya su interpretación hace parte de ese proceso de comprensión. Recuerden que en la comprensión van involucrados tres procesos: el texto, el contexto y el lector, que es el que lo lee. Muy bien, Carlos, avanzamos. Bueno, actualmente el Ministerio de Educación hace una evaluación de este nivel de criticidad en todos los estudiantes, tanto en los estudiantes del bachillerato como en los estudiantes universitarios. Y aquí tenemos, aquí nos aparecen las pruebas estandarizadas como una forma de evaluar esta criticidad en las personas, ¿verdad? El IFES en su guía de orientación para las pruebas estandarizadas, IFES y Saber Pro, deja claro que por medio de las preguntas de lectura crítica evalúa las competencias necesarias para comprender, interpretar y evaluar textos que pueden encontrarse en la vida cotidiana y en ámbitos académicos no especializados. A través de las siguientes competencias: identificar y entender los contenidos locales que conforman un texto, comprender cómo se articulan las partes de un texto para darle un sentido global y reflexionar a partir de un texto y evaluar su contenido. Las dos primeras competencias refieren a la comprensión de contenido de un texto, ya sea a nivel local o global, mientras que la tercera se refiere a la aproximación propiamente crítica. Bueno, cuando aquí nos hablan de esta comprensión del texto, ya sea a nivel local o global, se refiere a una parte del texto, comprensión de una parte específica del texto o comprensión de la intención comunicativa que tiene el texto. Es decir, cuando nos hablan de global, nos hablan de todo el texto. Y miren ustedes que esta comprensión evaluada desde estos dos aspectos, ya sea el local o el global, finalmente a qué nos lleva a la aproximación propiamente de la criticidad. Y cuando eres crítico, cuando sabes utilizar, ¿verdad?, este lenguaje acorde a los contextos, cuando eres capaz de tomar postura frente a la situación y poder dar tu opinión con razones veraces. No es que yo estoy de acuerdo porque sí, o porque no. Estoy de acuerdo porque y doy razones veraces que permiten plantear una posición específica. Razones veraces y si me apoyo en fuentes, fuentes confiables. ¿Podemos avanzar?
Criticidad. La criticidad vista en un lector como sujeto activo en el proceso, que interactúa con el texto, que lo desentraña y puede hacer conexiones entre la información que él trae consigo, o sea, lo que conoce, y la información que le brinda el texto para que pueda interpretarlo. Reconstruir el significado, plantear sus argumentos y así construir sus propios textos. Muy bien, seguimos, Carlos. Bueno, según el autor Girón, Jiménez y Liscano, ellos son docentes universitarios también dedicados en esta parte de la investigación de la lectura y tienen un texto que se llama ¿Cómo hacer lectura crítica? Entonces ellos recopilan unos aspectos aquí claves de qué es leer sin criticidad. Entonces, atentos chicos, que ahora viene la segunda participación, la vamos a hacer por medio del chat también, como para no retrasarnos más con el Google Form. Entonces, leer sin criticidad. Cuando yo leo sin criticidad. Y allí esta información nos sirve mucho para seguir reflexionando y evaluándolo. Porque miren ustedes que en la pregunta anterior, varios se sintieron en el nivel inferencial, no llegaban al crítico. Entonces, vamos a ver por qué es que no llego al crítico. ¿Qué es lo que estoy haciendo que no me permite llegar? Entonces, miramos aquí. Punto número 1, lectura que desconoce los géneros discursivos. Es decir, tú como lector no diferencia tipos de textos ni estilos. No sabes si te estás leyendo un texto argumentativo, un texto descriptivo, ¿sí? No sabes si te estás leyendo un texto literario, si lo que estás leyendo es un cuento, es una novela, es una fábula. Cada uno de estos textos y cada uno de estos textos que se encuentran en los géneros tienen estructuras que nos permiten identificar y de esa manera tener una mejor comprensión. Entonces, ¿qué no te permite leer con criticidad? Que no estás conociendo en el texto a qué género pertenece o qué estructura tiene como tal el texto. Número 2, lectura fragmentada. Una lectura desorganizada, divides el texto, no, voy a empezar a leerme el primer capítulo hoy, me voy a leer el capítulo 5 mañana, me voy a leer este primer párrafo hoy, este segundo párrafo en la noche, mañana tempranito. Entonces fragmentas la lectura y termina siendo una lectura desorganizada. Hay personas también que al momento de leerse un artículo o un texto quieren irse nada más a los subtítulos y escoger el subtítulo que le llama la atención y ese es el que leen. O en su defecto se van solo a la conclusión y con la conclusión o síntesis quieren hacer enseguida un análisis y así no. Entonces, esa lectura fragmentada, esa lectura desorganizada, lo que te da es ambigüedad y no te deja llegar al nivel crítico. Tercer punto, una lectura técnica. Es una lectura dirigida a descifrar y decodificar. Se torna pobre y limitada, más que todo de procesos, de cosas exactas, de fórmulas. Si no están descritas, si no están explicadas, no te permite poder llegar a un nivel crítico. Lectura descontextualizada. Ignorar las condiciones socioculturales y en general de contexto en las que se produce la información. Es decir, yo tengo que saber este texto y aquí es importante reconocer en el texto que los textos tienen unos elementos paratextuales que son los que te ayudan a ti a esa comprensión. Dentro de los elementos paratextuales encontramos los elementos paratextuales verbales, como por ejemplo el prólogo, el índice, las notas, los agradecimientos, la síntesis, y encontramos los elementos paratextuales icónicos que nos hacen referencia a las imágenes, al diseño, a los colores, diagramas, fotografías. Entonces, estos elementos paratextuales nos ayudan a ¿qué? A contextualizar la lectura, a saber de dónde es el autor, dónde fue editada, dónde fue impresa. Eso es importante. Por ejemplo, si yo me estoy leyendo un libro que es etnoeducativo, yo tengo que tener claro que el libro es etnoeducativo o que su autor es descendiente de una etnia, y eso va a permitir entender la cosmovisión de él y en sí cuál sería su intención comunicativa al darnos a conocer el texto.
Entonces yo debo partir de allí, de esos elementos paratextuales que me contextualizan la lectura que estoy haciendo. Ahora, hago la salvedad. Esos elementos los puedo ver en un texto, en un artículo, en cualquier clase de textos, en un capítulo incluso, porque tenemos textos que son compilaciones. ¿Qué significa compilaciones? Que un grupo de personas, o una sola persona, hace una reunión de varios artículos, de varios textos, y los compila en uno solo. Entonces, de cada uno voy a encontrar mi información específica. Y en eso yo, como lector crítico, debo ser siempre atento a estas entregas de información que me permiten a mí contextualizar la lectura para poder llegar a ese nivel crítico. Como quinto tenemos la lectura mecánica. ¿A qué hace referencia la lectura mecánica? A una lectura automática, desinteresada y plana, muy similar a la lectura obligada. No es libre, no es espontánea, simplemente tienes que leer este libro, este es el libro que nos vamos a leer y punto. No. ¿Por qué me lo voy a leer? ¿Cuáles son las razones? ¿Qué es lo que me va a aportar? ¿Cuál es la intención comunicativa de ese autor que nutre mis saberes? ¿Sí? Cuando yo tengo claro eso, ya no es una lectura ni obligada, ni descontextualizada y mucho menos mecánica, porque precisamente al momento que voy haciendo la lectura, voy con la intención de saber cada vez más, de investigar, de mirar, de preguntar. Y sientes, cuando llegas a ese momento, sientes una sensación de satisfacción, una sensación de interés. Y esto no solamente pasa con textos académicos, también pasa con textos recreativos, también pasa con textos, de diversión. También sucede con historias, con novelas, con cuentos. Lectura sin presaberes, número 7, lectura sin presaberes. Desconoce información necesaria para atender el tema. Normalmente cuando nosotros hacemos una lectura porque el tema nos interesa y si no nos interesa, debemos tener algún conocimiento al respecto para que esta lectura no se nos torne aburrida, no se nos torne pesada, desinteresada, y allí se empiezan a agrupar una serie de aspectos como estos que hemos nombrado aquí, que definitivamente no te dejan llegar a la criticidad, no te dejan llegar a ese punto en el que puedas decir soy un lector crítico. Por último tenemos la lectura pasiva. El lector espera que el texto aporte todo y en algunos casos cree ciegamente lo que ofrece. Esa lectura en el que, bueno, lo que dice ahí está bien, porque lo dice ahí debe ser cierto. No, siempre debemos estar preguntándonos, interrogando el texto para saber si eso que está ahí es verdad. ¿Cuál es la fuente fidedigna? ¿Cuál es la fuente de autoridad que me dice a mí que eso que están diciendo allí es cierto? No, es que esto, por ejemplo, en este caso, las personas que están citadas aquí, la profesora Girón, el profesor Jiménez, la profesora Liscano, porque ellos son una fuente de autoridad, porque llevan muchos años investigando sobre este tema, porque llevan muchos años produciendo textos alrededor de esto, haciendo fases de experimentación en estos procesos de desarrollo del pensamiento crítico. Entonces se vuelven una fuente de autoridad, porque ellos tienen la experiencia y han tenido el tiempo y la dedicación para poder hablar con propiedad de este proceso. A eso le llamamos fuente de autoridad o fuente fidedigna también, cuando estos son publicados en revistas indexadas o son publicados por editoriales para salir al libre uso de las demás personas. Bueno, avanzamos. ¿Cuáles de estos hábitos se presentan con frecuencia cuando leo? ¿Cuáles de estos hábitos se presentan con frecuencia cuando leo? Nos regresamos al anterior, Carlos, para que ellos puedan verlo y voy viendo el chat para que me indiquen cuál de esos hábitos frecuenta. Puede ser uno, pueden ser varios. A ver, estoy viendo el chat, a ver, para avanzar.
¿Cuál de estos aspectos se presentan o tú consideras que es lo que no te está permitiendo alcanzar ese nivel crítico? Muy bien, Betsy, desconocer los tipos de género y la fragmentada, muy bien, sí. A veces los estudiantes optan siempre por la lectura fragmentada, sobre todo cuando son textos muy largos. Lectura mecánica en ocasiones, muy bien. Lectura pasiva y fragmentada, ok, muy bien. Bueno, hay a veces algunas lecturas que tenemos que hacerlas porque debemos conocer del tema. Por ejemplo, en un seminario nos traen un texto de pronto largo o corto, pero nos traen un texto de algo que sentimos que no, yo no quiero leer eso. Pero ¿qué pasa? Que es una lectura que en este momento el profesor considera que es una necesidad. ¿Dónde radica la diferencia? En los presaberes que el docente active en ti para que a ti te quede el interés y la motivación por hacer la lectura. Allí es donde radica la diferencia. Lectura sin presaberes, muy bien, Violi, María Camila, diferentes tipos de textos y lectura mecánica, muy bien, sí, esa lectura que a veces consideran ustedes que, bueno, hay que hacerlo y lo hacen, pero si siempre le ponemos las ganas a las cosas, eso finalmente ¿a quién va a ayudar? ¿A quién va a nutrir el saber? A nosotros mismos. Muy bien, avanzamos, Carlos. Muy bien, me alegro porque están participando. Muy bien, textos largos, obligados, imposición. Sí, ok. Bueno, ahora, ¿qué hacer para leer críticamente? ¿Sí? ¿Qué puedo hacer? Esta es una propuesta que tiene Daniel Casani, que también es una fuente de autoridad, es una persona dedicada a esta parte, y tiene un texto que se llama Tras las líneas sobre la lectura contemporánea, y nos muestra estos tres aspectos claves para poder llegar al nivel crítico. Leer las líneas se refiere estrictamente a la comprensión literal del texto, a que cuando tú hagas la lectura del texto puedas dar respuesta de aspectos que están allí de manera explícita. Un ejemplo que a mí me gusta mucho. ¿De qué color era la capa de Caperucita Roja? A ver, ¿quién me dice en el chat? ¿De qué color era la capa de Caperucita Roja? Los veo escribir de qué color era la capa de Caperucita Roja. Es una información que está completamente literal. Roja, exactamente. Entonces está explícita en el texto. Ese es el mejor ejemplo en esta parte del nivel de la lectura roja. El mismo título te lo está diciendo. Entonces, ¿a qué se refiere leer las líneas? A poder leer y guardar la información explícita para dar respuesta a algunas preguntas. Si tenemos una lectura que dice, en el mes de febrero, siendo un lunes del mes de febrero, llovía fuertemente al caer la noche. Y luego te preguntan, ¿en qué momento del día, con qué momento del día comienza la historia? Con la noche. Entonces es una respuesta explícita, es una respuesta del nivel literal porque está explícita en el texto. Bueno, nos vamos al segundo. Leer entre líneas es la capacidad de recuperar los implícitos convocados en el texto. Es decir, cosas que no están dichas, pero que por la información que te da el texto y por tus presaberes puedes decir qué está pasando allí. ¿Ya? A eso se refiere con la información implícita. Para hacer una inferencia necesitamos los datos del texto por un lado y necesitamos el conocimiento previo por el otro. Con estos dos elementos puedo hacer la inferencia y de esa manera llegar a leer entre líneas. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo. Si la persona nació en 1984 y murió en el 2022, ¿cuántos años tenía? O sea, la información que me da el texto me está permitiendo a mí llegar a otro dato que no está dicho en el texto, pero que lo puedo sacar o puedo hacer la inferencia de ese dato por
los datos que me da el texto. A ver, ¿quién me dice cuántos años tenía esa persona? Esa persona que nació en el 84 y murió en el 2022. ¿Cuántos años tenía? ¿De cuántos años murió? Eso no me lo dijo el texto. Eso yo lo infiero por los datos que el texto me da. A ver, ¿quién me dice? Veo que me contestan allí. A ver, ¿quién contesta? Sin calculadora. Sigo atenta. Cuando podemos hacer... nada. Nada. Nació en el 84, murió en el 2022. ¿Cuántos años tenía? Eso, muy bien, 38 años. Ese dato no estaba allí que el personaje tenía 38 años. Simplemente me dan unos datos y con esos datos yo puedo inferir. Muy bien, pasamos al último aspecto que es leer detrás de las líneas y allí llegamos a ese nivel crítico. Significa interpretar el sentido del texto. Y en la interpretación de ese sentido del texto yo incluso puedo hacer enlaces y es a eso que le llamamos crítico intertextual. Abordo desde ese texto a otros textos para una mejor comprensión. Entonces, espero que hasta aquí todo esté claro, que vayamos muy bien en esta explicación, cómo se sienten, que están claras las cosas, porque ahora vamos a pasar a un ejercicio en el que quiero que sigan participando activamente las 21 personas que se encuentran aquí para poder ir dejando el taller, para poder ir finalizando el taller. Avanzamos, Carlos, al ejercicio. Mi unicornio azul de Silvio Rodríguez. Primero les voy a hacer una lectura y luego vamos a ver un video para que este nos facilite un poco más la comprensión. Mi unicornio azul ayer se me perdió, pastando lo dejé y desapareció. Cualquier información bien la voy a pagar. Las flores que dejó no me han querido hablar. Mi unicornio azul ayer se me perdió. No sé si se me fue, no sé si se extravió. Y yo no tengo más que un unicornio azul. Si alguien sabe de él, le ruego información. 100,000 o 1,000,000 yo pagaré. Mi unicornio azul se me ha perdido ayer. Se fue. Mi unicornio y yo hicimos amistad. Un poco con amor, un poco con verdad. Con su cuerno de añil pescaba una canción. Saberla compartir era su vocación. Mi unicornio azul ayer se me perdió y pude parecer acaso una obsesión, pero no tengo más que un unicornio azul y aunque tuviera dos, yo solo quiero aquel. Cualquier información la pagaré. Mi unicornio azul se me ha perdido ayer, se fue. ¿Quién será ese unicornio azul? ¿O qué será ese unicornio azul? Que definitivamente se fue, se perdió. Bueno, avanzamos a la canción. Es una canción como tal. Yo lo acabo de leer en forma de poema, pero es una canción. No se oye, Carlos.
Mi unicornio azul ayer se me perdió. Pastando lo dejé y desapareció. Bueno, es una canción, no tenemos problema con el audio, no se oye nada, pero es una canción, bueno, lógicamente la letra de la canción es la misma que acabamos de ver. No sé, Carlos, si no nos compartes por el chat para que de pronto ellos también allá tengan la posibilidad de verlo, y dejamos la presentación en la parte donde está la lectura para poder hacer el análisis de las preguntas. Vamos a hacer unas preguntas de nivel, una pregunta de nivel literal, una solita, una de nivel inferencial y una de nivel crítico de este texto de Mi Unicornio. Bueno, ya les compartieron el enlace de YouTube de la canción, por si de pronto desde los lugares donde ustedes se encuentren pueden irla escuchando. Y a mí me regalas la imagen como para continuar. Eso, muy bien, Carlos, muchas gracias. Y yo no tengo más que un unicornio. Bueno, Mi Unicornio Azul de Silvio Rodríguez. Aquí nos están hablando de un unicornio. ¿Quién será ese unicornio? ¿O qué será ese unicornio? Si me preguntan a mí de qué color era el unicornio del que nos habla Silvio, ¿de qué color es el unicornio que nos habla Silvio? A ver, veo esas respuestas en el chat. Azul, muy bien. ¿De qué color era ese unicornio? Azul. Ahora, si yo pregunto, ¿cómo era ese unicornio? Nosotros tenemos un conocimiento previo, ¿verdad? Un conocimiento previo a esta lectura de cómo son los unicornios. A ver, si alguien quiere, puede escribirlo o puede pedir la palabra y se le da la palabra para que lo describa. ¿Cómo crees tú que es ese unicornio? Un poco con amor, un poco con verdad. ¿Cómo es ese unicornio? ¿Cómo describirías a ese unicornio para decir cómo es? Pescaba una canción, saberla compartir era su vocación. Cuando yo describo ese unicornio, un caballo con un cuerno, me escriben acá, es válido, un caballo con un cuerno, y en este caso, en esta historia, es un caballo con un cuerno de color azul, un caballo de color azul, un unicornio. Dice blanco con un cuerno color arcoíris que lo hace especial. Muy bien, entonces ya tenemos ya un saber previo cuando nos dicen unicornio de qué nos están hablando. Distinguimos una silueta, distinguimos una figura con unas características específicas, pero además de eso es azul, porque en esta lectura el unicornio es azul. Entonces esa respuesta nos estaría dando paso a una respuesta de pregunta literal y podríamos ahí decir que superamos el nivel literal. Se pueden hacer otras preguntas alrededor de eso. ¿Qué le pasó al unicornio? Que eso lo dice aquí de forma literal. El unicornio, ¿qué le sucedió al unicornio? ¿Quién me dice qué le sucedió al unicornio? Se perdió, exactamente. Esa respuesta está explícita aquí. El unicornio se perdió. Muy bien, entonces, Carlos, no sé si ya se puede compartir el último. Sí se puede, el enlace, el último enlace. Eso, muy bien, bueno. Ok. Está solicitando permiso, Carlos, el último enlace también. Bueno, entonces, ¿cómo es el unicornio? Ya nos respondieron aquí ahora. ¿Qué se puede inferir del unicornio perdido? ¿Qué se puede inferir? ¿Por qué estará perdido? ¿Por qué estará perdido? A ver.
¿Por qué creen ustedes que está perdido ese unicornio? Basándonos en lo que nos está diciendo el texto, lógicamente. ¿Por qué creen ustedes que está perdido? ¿Se perdió cuándo? Se perdió ayer. Mi unicornio azul ayer se me perdió. Y esa información está explícita, es decir, que es literal. Ok. ¿Qué podemos decir del unicornio perdido? ¿Qué le habrá pasado? ¿Qué le habrá pasado? Él allí nos deja una información y nos dice, no sé si se fue o no sé si se extravió. Y yo no tengo más que un unicornio azul. O sea, él aquí nos está dejando qué será, qué fue lo que le pasó al unicornio. Esa información no está clara. Se perdió, nos dicen acá por el chat. Si nos vamos a la tercera pregunta, que es crítico, ¿qué pretende decir el cantautor con estos versos? ¿Sí? Llegando al nivel crítico, nosotros sabemos que no existen los unicornios. Así que él está haciendo aquí una metáfora con esto. Está utilizando un recurso del lenguaje para, a través de un lenguaje poético, poder dar una opinión o tener allí una intención comunicativa. Él aquí nos quiere decir algo, se perdió su unicornio. ¿A quién creen ustedes que hace referencia a ese unicornio perdido? Muy bien, aquí me dicen, se refiere a alguien especial, único e irrepetible. Muy bien con ese análisis. El unicornio aquí hace referencia a alguien que él no sabe qué pasó con él, si se perdió, si se extravió. Él no está claro qué sucedió con su unicornio, pero ¿cuál es en sí la intención de él? Dice, pudo haberse a una amistad o a un lazo que perdió algo importante en su ser. Muy bien, Jesús, este es un aspecto importante por resaltar porque él en la lectura nos dice, mi unicornio y yo hicimos amistad, un poco con amor, un poco con verdad. Con su cuerno de añil pescaba una canción, saberla compartir era su vocación. Entonces ese unicornio era como cantante, ¿no? Expresaba algo, decía, porque a qué se refiere que el unicornio pescaba una canción y que además sabía compartirla, sabía cantarla, sabía evocarla. Muy bien, muy buen apunte. Dice Daniela, algo valioso para esa persona que tenía gran importancia dentro de su vida. Muy bien, muy bien. Entonces, cuando nos vamos un poquito más allá de esa lectura, llegamos a entender que era un amigo de Silvio, era un amigo de él, era un amigo muy cercano a él y que él se fue para otra parte y en esa otra parte apareció muerto. Y esas flores que aquí dicen que no daban razón de él eran sus hijos, los hijos de su amigo, que no sabían cómo decirle a él que se había muerto su papá, que se había muerto su amigo, ¿ya? Y por eso él hace ahí esa relación de ese ser tan especial, que sería el unicornio azul, un unicornio azul. Entonces miren ustedes cómo aquí acabamos de evidenciar en este ejemplo, en este compartir que tuvimos. De todas maneras aquí nos aparece Tina diciendo, o era una persona sabia que le manifestaba consejos. Sí, efectivamente, Tina, el amigo era una persona revolucionaria, pero una persona revolucionaria idealista, muy inteligente. Sí, y a la hora que se va, él quedó prácticamente en el aire sin su amigo y después de eso se entera que está muerto, o sea que definitivamente perdió toda esperanza de volver a compartir con él, de volver a estar con él. Bueno, avanzamos, Carlos. Hasta aquí siento que ha sido muy fructífero, ha sido un taller que nos ha permitido compartir, escuchar y ver sus comentarios, ¿verdad? ¿Qué podemos concluir? Podemos concluir que la comprensión de lo que se lee debe generar una significación
donde requiere diversas habilidades, hablar, escuchar, leer, escribir, en la que participa el conocimiento que tenga el lector de la lengua, el conocimiento sobre el tema y el contexto que rodea el proceso lector. Y que el lector tenga un propósito al leer, eso es importante. Estas habilidades se van desarrollando a través de buenas estrategias y hábitos de lectura que permiten al lector establecer un diálogo con el autor, descifrar sus palabras, los mensajes implícitos, criticar el texto y reelaborar las ideas y dar su punto de vista, ya sea de manera oral o escrita. En este momento yo les podría decir, pueden ir más allá con la canción de Silvio, pueden ir mucho más allá, pueden investigar, pueden buscar la fuente, qué más pasó, por qué el amigo lo mataron, por qué se perdió, por qué fue tan duro para Silvio ese golpe que lo llevó a evocar esta canción tan bonita. Bueno, aquí tenemos la participación de Gabriela, dice, siento que eligió el color azul porque siempre asocian ese color con el género masculino. Muy bien, y también se asocia el azul con la tristeza, cuando ya me siento con depresión o ya me siento triste, en llanto, ¿verdad? Con lamento. Casi siempre el color azul se asocia a esa parte de lo frío, de lo que de cierta manera me causa una sensación de tristeza. Bueno, espero que les haya gustado y los dejo con Carlos. Bueno chicos, agradeciendo su asistencia al taller, agradeciendo también su participación e interacción con la docente, pues veo que en realidad sí dio fruto el taller, que se van con algo nuevo para sus casas. Y pues nada, también agradecerle a la docente aquí por aceptar la invitación, pedirle un poco de disculpa por los problemas técnicos que hubieron, pero pues son cosas que con la virtualidad suelen pasar. Y pues no siendo más, gracias a usted, profe, y gracias a todos los chicos. Y pues, primero que los que no se han inscrito, al comienzo del chat yo les mandé el link de inscripción para que se puedan inscribir. Recuerden que aquí hay un grupo suyo del cual pues me toca pasarle el reporte de asistencia a la docente. Entonces, para que tengan eso presente. No siendo más, pues finalizamos el taller. Nuevamente, gracias y que tengan todos buena tarde. Chao.